Bueno, hoy vamos a hablar de la oximetría de pulso y, eso. El objetivo de la clase son describir los componentes del oxímetro de pulso, comprender sus funciones básicas y avanzadas, reconocer sus limitaciones, interpretar las variables del mismo para poder aplicarlo en el quirófano y definir conceptos funcionales de SAFI, PAFI y comprender su utilidad. El oxímetro de pulso está compuesto, el saturnino está compuesto por dos componentes. Por un lado, tiene un espectrómetro que lo que hace es medir las propiedades de la luz en una determinada porción del campo electromagnético. Lo que nos va a dar, la información que nos va a dar acá es del estado respiratorio, porque vamos a poder evaluar el intercambio gaseoso. Y lo vamos a hacer, vamos a medir la saturación de oxígeno analizando la longitud de onda de la luz roja e infrarroja. La luz roja me va a dar información sobre la hemoglobina desoxigenada, mientras que la luz infrarroja me va a dar información sobre la hemoglobina oxigenada. Esto por un lado, la parte de la espectrometría. Pero por otro lado, tiene un pletismógrafo. Un pletismógrafo es un aparato que me permite medir volúmenes. En este caso tenemos un fotopletismógrafo que lo que hace es una técnica óptica que, como dice ahí, determina cambios de volumen de sangre en un lecho vascular durante un ciclo cardíaco, que es lo que hemos graficado acá. Tenemos la amplitud, que vendría a ser el ciclo cardíaco, y vamos a ver los cambios de volumen en el tiempo. La información que me va a dar acá es sobre el estado hemodinámico del paciente. Vamos a ver la respuesta a fluidos, vamos a ver la perfusión periférica y vamos a ver la impedancia arterial. Dentro de los tipos de oxímetro de pulso tenemos dos variables, el que es por transmisión o que es el que más utilizamos nosotros, o el que es por reflectancia. Lo que varía básicamente es que el emisor y el receptor de la luz, cuando es por transmisión, atraviesa el tejido completamente, se emite la luz roja infrarroja, absorbida por la hemoglobina oxigenada y desoxigenada, y lo que resta de la absorción es captado por el receptor. En cambio, el de reflectancia, ambos, tanto el emisor como el receptor, se encuentran en forma paralela y se mide por la reflexión. ¿Cómo hace el saturómetro para calcular la saturación de oxígeno? Lo que hace básicamente es comparar un componente alterno y un componente continuo. ¿Qué es esto? El componente alterno va a ser básicamente lo que vamos a ver nosotros en la curva pletismográfica. Va a estar dado por los cambios, por la pulsatilidad de la sangre arterial, mientras que todo lo demás se llama componente continuo, va a estar dado por la absorción de tejidos, la absorción de sangre venosa y la absorción de sangre arterial no pulsátil, es decir, su componente continuo no va a cambiar, no se va a graficar, pero bueno, todo esto el aparato lo interpreta en su sistema, y lo que hace es calcular el radio de radios del componente alterno y el componente continuo con la luz infrarroja y la luz roja. De acá es que surge el cálculo de la saturación de hemoglobina. Pero bueno, esto tampoco es todo, porque esto en realidad me da un número que es el que vemos acá. Lo que se hizo en realidad fue, para tener valores de saturación, se calibró el aparato, el saturómetro, con individuos sanos, y se midió los niveles de esto que acabo de explicar, de radios sobre radios. Es así que ahí tenemos, por ejemplo, valores de saturación del 100%, del 85% y bueno, de cero. Eh, por esto también es que, por ejemplo, una de las limitantes que voy a hablar más adelante del saturómetro es que debajo del 90% de saturación pierde su capacidad de medirla correctamente, y es porque no se hicieron estudios en individuos saturando menos de eso, porque bueno, tampoco es muy ético, diríamos. ¿Qué utilidades tiene el oxímetro de pulso? Bueno, básicamente me va a reflejar la saturación periférica. En base a eso podemos inferir si el paciente tiene hipoxemia, porque siguiendo la curva de disociación de hemoglobina, sabemos que con una presión de 90 milímetros de mercurio, la presión arterial, la saturación de 60, perdón, milímetros de mercurio, sabemos que la saturación es del 90%. Todo esto lo podemos inferir, porque no lo medimos directamente. Para hacerlo deberíamos hacer una función arterial. Y por otro lado también refleja la saturación, bueno, la saturación arterial de oxígeno, la presión de oxígeno disuelta, el contenido arterial de oxígeno y el delivery de oxígeno. Todo esto dado por la fórmula siguiente, que bueno, el contenido arterial de oxígeno, el 95%, depende de la hemoglobina y de la saturación, entre que el 5% restante es lo que está disuelto.
Y bueno, si usamos el contenedor arterial de oxígeno, también podemos inferir el derive del oxígeno que depende del gasto cardíaco. Las limitaciones que tiene el oxímetro de pulso es que no nos va a permitir detectar la hiperoxigenación. O sea, nosotros tenemos una saturación del 100% y puede ser que la presión arterial de oxígeno sea de 90, como puede ser de 600. Y esto está dado por la curva de disociación de la hemoglobina, que a partir de estos valores eh, ya el oxímetro solo nos calcula que la saturación es del 100%. Lo que comentaba hoy temprano, que va a haber una escasa precisión debajo de una saturación del 90%. La carboxiemoglobina, por ejemplo, tiene el mismo coeficiente de absorción que la hemoglobina oxigenada. Entonces, en casos de intoxicación por monóxido de carbono, los valores van a estar falsamente elevados. La methemoglobinemia absorbe igual la luz roja e infrarroja. Entonces, la saturación que vamos a tener siempre es del 85%. En realidad, el aparato mide eso, pero la saturación arterial puede ser más o menos. Los contrastes endovenosos, como azul de metileno o otros, como el verde de indocina, el carmín, pueden dar lecturas falsas de saturación de hasta un 65%, también por lo mismo, porque su longitud, la absorción de esta longitud de onda es la misma que la hemoglobina desoxigenada. Estado de baja perfusión tisular, como bajo gasto cardíaco, shock, hipotermia, también me van a producir una reducción del componente pulsátil y lo que hace el saturómetro es medir esto. Entonces, nada, vamos a tener estado, por ejemplo, de baja perfusión. No sé si recuerdan, pero también había dicho que medía las pulsaciones no es normal tener que una vena pulse, pero en caso, por ejemplo, de insuficiencia atricupidia grave, esto puede ser sensado, por ejemplo, por el saturómetro también. Después cosas que quizás vemos más comúnmente en el quirófano, como, no sé, por ahí pintura de uñas o las lámparas, mal posicionamiento, me va a dar diferentes interferencias y artefactos. La señal normal, baja perfusión, artefacto o de movimiento por parte del paciente. Eh, bueno, ¿cómo vamos a evaluar el intercambio gaseoso? Lo que tenemos que saber es que se va a regir por la ley de Fick, el cual nos dice que el volumen de gas que difunde por unidad de tiempo va a depender del área, de la diferencia de presiones, que en nuestro caso sería la presión alveolar sobre la presión arterial de oxígeno, y por el coeficiente de solubilidad, que va a ser algo fijo. Entonces, nosotros podemos evaluar todo esto dividido el espesor de nuestra barrera, ¿no? Esto nosotros lo podemos evaluar de forma no invasiva, siempre infiriéndolo a través de la saturación y de toda la información que podemos extraer de ella. Podemos hacer el diagrama de saturación FiO2, podemos calcular la SAFI y podemos hacer el test del aire. Pero lo que se basa básicamente todo es en lo siguiente. Nosotros tenemos una curva de saturación de la hemoglobina. Lo que hacemos con todo esto que acabo de escribir es correr, o sea, analizar la curva en la porción donde tenemos una mayor pendiente, entonces vamos a ver los cambios de forma más significativas. Esto se hace así. Bueno, es un método no invasivo. Vamos a determinar la curva de oximoglobina de cada paciente. O sea, lo individualizamos en cada paciente. Lo que vamos a hacer es, en vez de utilizar la saturación arterial de oxígeno, la reemplazamos por la periférica. En vez de utilizar la presión arterial, la reemplazamos por la FiO2. Lo que vamos a hacer va a ser hacer respirar al paciente una FiO2 del 100% y vamos a ir disminuyendo de un 10% hasta llegar a un 21%. Lo que vamos a ir graficando va a ser los cambios de FiO2 con la saturación y de esta forma se va a construir la curva. De esta forma, por ejemplo, puedo diferenciar si la hipoxemia que tiene el paciente es por un shunt o por una baja ventilación-perfusión, que en realidad se suelen solapar. Pero bueno, a fines prácticos, ahora lo voy a mostrar de forma separada. No solo puedo diagnosticar o mostrar la patología subyacente, sino que también puedo evaluar la respuesta al tratamiento. En este artículo lo que hicieron fue medir en pacientes en EPOC, donde se vio que la línea negra es el shunt normal, que es un 5,8%. Se graficó en un paciente con EPOC, esto que acabo de escribir, y se vio, por ejemplo, que
tenía un Jung de un 25%. Este es otro caso donde tenemos pacientes obesos que eran sometidos a neumoperitoneo y una posición de Trendelenburg. Se graficó la curva y se podía ver cómo de su valor normal, que es la línea negra, cayó un 25% por el Jung que provocaba. Pero después de maniobras de reclutamiento y de aumento de la PIB, se logró volver a valores normales de Jung. ¿Y eso por qué no? ¿Por qué el gráfico no? Bueno, en este rojo, por acá lo que tenemos es el descenso de la curva se da justamente por esto, por el Jung. En cambio acá, Bien. pero tenemos una alteración de la ventilación-perfusión más que un Jung, porque Paciente o haciendo eso. uno tiene daños pulmonares y otro que está solamente electasiado. Claro. Eso es más. Si bien ambos tienen 55%, pero el cambio notable entre un patrón obstructivo acá, que yo reclutándolo lo cambio carajo, y un patrón restrictivo en el cual reclutándolo veo una mejora adictiva. Claro. Si bien ambos tienen una coyuntura diferente. ¿Entiendes? Sí. La otra cosa es que ustedes, según esa curva, tienen que intentar mantener el paciente la parte de la pendiente de la curva. Si ustedes lo tienen con el ciclo al 100% todo el tiempo, nunca se van a dar cuenta de los escaparados. Probablemente nunca lleguen a esta conclusión. Sí, eso. Esto lo vemos estamos. Acá está, bueno, como te voy a explicar, una relación BQ baja, vamos a ver que la curva se corre hacia la derecha, en cambio en Jung vamos a ver un descenso de la curva con la fracción inspiratoria de oxígeno. A ver, a lo que veo es que con un BQ bajo, yo soy de oxígeno al 100%, puedo recuperar una saturación del 97%. En cambio, cuando tengo un Jung, netamente, aunque yo de oxígeno al 100%, no voy a recuperar esos valores. Otra cosa que podemos hacer es el test del aire. Básicamente lo que vamos a hacer es, llega el paciente al quirófano y vamos a evaluar qué saturación tiene previo a hacer cualquier intervención. Si el paciente viene saturando el 97%, cuando nosotros lo intubemos y lo vamos a respirar oxígeno al 100%, lo esperable es que tenga una saturación del 100%. Para casos donde ya tenemos hipoxemia de sobre bajo de 90 o de 96 a 91, sabemos que ese pulmón tiene cierta patología encima y no vamos a esperar una respuesta máxima. Eso es el primer paso. Después, bueno, lo que acabo de decir, intubamos, lo hacemos respirar aire al 100%, evaluamos la respuesta y después lo que hacemos es disminuir a una saturación del 21, a una FiO2 del 21%. Y acá es donde podemos ver en qué es básicamente lo mismo, nada más que lo hacemos en el quirófano y con el paciente intubado. Podemos ver en qué parte de la curva cae, si estamos en un estado normal o, sí, un estado normal, un estado anormal, pero no hay hipoxemia, o un estado abnormal con hipoxemia. Y acá siempre lo que debemos hacer es, o sea, básicamente es lo que hacemos siempre, es lo que describí recién. Nos movemos sobre la parte donde tenemos mayor pendiente para manifestar así la patología que tiene el paciente. Lo que podemos hacer es aumentar la PIB, reclutarlo. Y acá también es incrementar la FiO2, pero bueno, si incrementamos la FiO2, el paciente me va a saturar quizás 97%, 100%, pero el mecanismo subyacente lo voy a estar solapando. Y es lo que dice al final, disminuir la FiO2 cada vez que sospechemos patología en el intercambio gaseoso. Después, por otro lado, tenemos el concepto de SAFI y PAFI. PAFI es la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria. Esto lo medimos con gases arteriales, que quizás en el quirófano o en ciertos lugares, o a veces en ciertas situaciones, no lo podemos hacer, pero se ve que hay una correlación con la SAFI, que va a ser la saturación de oxígeno periférica sobre la FiO2 inspirada. La utilidad de esto radica en que es un mecanismo menos invasivo, me da un parámetro, o sea, podemos saber dónde nos encontramos respecto a la hipoxemia o no del paciente. Y bueno, es mucho más versátil. Bueno, acá más de lo mismo. Diferentes valores, por ejemplo,
estos dos que vemos acá arriba, quizás vemos un paciente saturando 97% o 95% y decimos, bueno, no está tan mal. Perdón, esto quizás no está tan mal, pero va a cambiar radicalmente en base a la FIO2 que le estemos dando, el grado de Jung que va a tener el paciente. Sí. Básicamente, con tu palabra, decir, ¿qué conclusión llegas? Esto, Sí, que cuando yo bajo la FIO2, en realidad estoy mostrando el estado donde está el paciente. perfecto. O sea, lo que quiere decir es que la saturación no siempre va de la mano de la gravedad del Jung que tiene el paciente. Claro. Sino que yo lo puedo enmascarar. Lo podemos tratar. Bueno, esto es un estudio donde surgieron estos valores de que la PAFI tenía una correlación con, tenía una correlación con estos valores de SAFI, y muchos otros estudios más después se hicieron a partir de este, los cuales mostraban la relación lineal que había entre la SAFI y la PAFI, y es por eso de que lo podemos utilizar fidedignamente. Otro estudio más, un poco más pequeño, pero bueno, es lo mismo. La SAFI sobre la PAFI y la relación lineal que existe entre ambas. Después, por otro lado, tenemos el pletismógrafo, que nos va a dar mucha información. Lo que decía hoy, es una técnica óptica invasiva que va a determinar cambios de volumen de sangre en lecho vascular durante un ciclo cardíaco, que es lo que hemos verificado acá. Vamos a ver parámetros relacionados con la dependencia de la precarga y parámetros relacionados con la impedancia vascular sistémica. Estos son algunos de los parámetros que están relacionados con la dependencia, sí, con un poco sí, con la dependencia, con la precarga. Podemos ver los cambios que vamos a ver en la curva pletismográfica, podemos ver el PBI, que es el índice de variabilidad pletismográfica, podemos ver el SI, que es el índice de rigidez, el RI, que es el índice de reflexión, y el PI, que es el índice de perfusión. Todo esto nos va a dar diferentes valores que, si lo sabemos utilizar, son muy ricos en el quirófano, por así decirlo. Por ejemplo, acá, la onda pletismográfica nos va a dar mucha información sobre el estado hemodinámico del paciente. Esto sería una situación normal. En un estado de vasoconstricción, lo que vamos a ver es que el notch que se da por el cierre de la válvula aórtica va a ir ascendiendo en la porción, esta es la porción sistólica, esta es la porción diastólica, va a ir ascendiendo en la porción sistólica para inscribirse cada vez más arriba. Mientras que cuando yo tengo un estado de vasodilatación, esto va a ir disminuyendo, o sea, va a ir más en la parte diastólica. Por otro lado, lo que vamos a ver va a ser también la amplitud que vamos de la onda pletismográfica, me va a hablar también del estado de vasodilatación y vasoconstricción del paciente. Es decir, no necesitamos un número o algo, sino que simplemente viendo la curva pletismográfica podemos tener información sobre el paciente. Otro valor, por ejemplo, es el índice de rigidez, que está relacionado se calcula con la altura del paciente sobre la diferencia de los picos. Esto para mostrarlo, porque quizás no lo aplicamos en el quirófano, pero bueno, para mostrar que se puede sacar mucha información de esta curva. O el índice de reflexión, que me va a hablar de la resistencia vascular sistémica, donde se calcula con la diferencia entre el pico sistólico y diastólico de la curva, con la relación por cent. Y me va a hablar por ejemplo, puedo ver la respuesta de vasodilatadores con este cálculo. Quizás esto es lo más aprovechable, que es el índice de perfusión periférica, que lo que va a hacer es evaluar la fuerza pulsátil en un sitio específico, es decir, donde tengamos puesto el saturómetro. Es una medida indirecta e invasiva de la perfusión periférica y me va a reflejar el tono vasomotor, porque se va a calcular por el componente alterno sobre el componente continuo. El alterno es justamente lo que ir variando con las diferentes latidos cardíacos. Y esto se va a ver afectado con la vasoconstricción, la hipovolemia, baja temperatura. Todo esto nos va a hacer disminuir el índice de perfusión.
Sí, por eso el tipo de... Interno es todo el componente pulsátil. En cambio, el continuo es todo lo que no es no pulsátil. Es tejido, ¿qué tipo de porcentaje? Sí, tejido, contenido venoso que no pulsa. O sea, teníamos una componente de retorno venoso. ¿Se acuerdan que Karen se explicó que el vaso podía estar medio lleno o medio vacío? Bien, todo el componente no, o sea, que ustedes tienen de base el no reclutable sería parte del componente continuo, el componente alterno que ustedes van a modificar para generar el cambio adyacente. Para eso sirve esto, para eso sirve el que también. ¿Qué pasa si ustedes hicieron una RAC en paciente? ¿Cómo saben antes de preguntarle todo? ¿Cómo saben si como tenía? ¿Qué pasa lo que yo dije o Bien, ¿en dónde? Cuando hice la RAC. En el pie, si vos me dices, en la mano no te vas a entender nada, pero la mano, vos se lo para ganarte salud, ¿no? ¿Cuánto es el valor normal de no es que no hay un valor normal, sino que tenés que ver la tendencia del paciente? reconcilio? Entonces, capaz tenés un pie de 6 y decís, real, ¿no? Y pero capaz que no, entonces yo siempre lanzar la aquí y como saber más o menos dónde está parado y ver si se va a seguir la ropa para cuando vos le hiciste la Raki. Eso sería como algo que te suma a saber si la Raki va a tomar o está tomando. ¿Sí? Después tenemos el índice de variabilidad platismográfica que va a representar los cambios dinámicos de la onda platismográfica durante el ciclo respiratorio y es un subrogante de la medición del volumen intravascular. Me va a permitir conocer de forma no invasiva y continua el volumen intravascular del paciente. Se va a expresar en un porcentaje y lo importante de esto es que voy a poder predecir si el paciente es respondedor o no respondedor a la expansión con volumen. Si es mayor o igual a un 14%. Esto se calcula de PI máximo menos el mínimo sobre justamente el máximo otra vez por ciento. Y bueno, esto es uno de los papers de donde surgió esta explicación, donde se ve que un PBI mayor al 14% me va a discriminar justamente esto entre respondedores y no respondedores a volúmenes. Bueno, eso es todo.